Europa que acaba de sobrevivir a la peste negra, ciudades enteras en silencio, campos vacíos, iglesias llenas y al mismo tiempo cuestionadas. Venimos de guerras como la Guerra de los 100 años, de una iglesia que, aunque poderosa, empezaba a ser cuestionada tras el cisma de Occidente. La sociedad medieval estaba organizada en estamentos rígidos, nobleza, clero y campesinado. La movilidad social era casi inexistente y la educación estaba monopolizada por instituciones religiosas. Y en medio de esa fractura aparecía una palabra que cambiaría el destino del continente: renacimiento. Del latín renascere, volver a nacer. Después de siglos mirando casi exclusivamente al cielo, Europa comenzó a mirarse al espejo. ¿Quién soy? ¿Qué puedo crear? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Este renacer comenzó en las ciudades italianas del siglo XV, especialmente en Florencia. El comercio florecía, los banqueros financiaban artistas, los manuscritos clásicos reaparecían como tesoros recuperados del polvo. Pero, ¿cómo se sentía vivir ese momento? Hoy no daremos clase. Hoy conversaremos con quienes fueron parte de esa revolución silenciosa, desde el siglo XIV, con los personajes en las distintas etapas. Antes de que Florencia explotara en mármol y perspectiva, hubo voces que ya cuestionaban el orden medieval. Cristina, usted vivió entre dos mundos. Si tuviera que explicarnos cómo comenzó todo, ¿por dónde empezaríamos? ¿Estamos ya renaciendo sin saberlo? Cuéntanos, ¿cómo era la sociedad? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Cristina de Pizan y desde París de 1405, desde el lugar de las catedrales góticas y los manuscritos iluminados, vengo a hablarles de algo que ustedes más adelante conocerán como el Renacimiento. Yo me dediqué a la escritura, pero pues en mi época las mujeres siempre estaban en la casa o en el convento. Yo empecé a escribir porque en mi época la educación era algo así como un jardín, pero con muros muy altos, donde las mujeres solo podían ver por la cerradura. Tanto así que muchas veces a mí me dijeron que mi intelecto era un error de la naturaleza. Se lo pueden imaginar. Yo abría un libro de filosofía y encontraba que los sabios de esa época decían que mi propia existencia era un error, era un defecto. Pero cuando me animé a estudiar, encontré en ese silencio del estudio el arma más poderosa de la humanidad, la razón. Yo me di cuenta de que si la historia no nos iba a dar un lugar, entonces tenía que ser yo quien construyera una ciudad de damas, pero no con piedras, ni a la mala, sino con lógica, con argumentos. En cuanto al Renacimiento, muchas personas creen que empezó en Italia con una pintura o una escultura, pero yo les digo que en realidad inicia cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que el ser humano es capaz de hacer. Y precisamente yo fui ese puente hacia un nuevo mundo. Mi pensamiento ya no estaba conformado por una tradición a ciegas, sino que yo abracé el humanismo. Y lo hice porque el humanismo cree en la dignidad del individuo y en su capacidad de perfeccionarse a través del estudio. El Renacimiento era una luz hacia el conocimiento, y yo fui quien sostuvo una primera vela, por decirlo de alguna forma. Mi lucha por la educación femenina no era un capricho, sino que fue algo que dio las bases hacia la sociedad que ustedes tienen. Porque un humanismo que ignora la mitad de la población humana, de la especie humana, simplemente no merece llamarse humano. Bueno, ya para finalizar mi intervención, yo les quiero dejar una pregunta, y es: ¿qué muros ustedes hoy están derribando a través de su propio intelecto? Yo utilicé mi pluma para demostrar que el ingenio no tiene género. Y pues debemos recordar que el Renacimiento no fue solo una época de libros de historia, sino que es una decisión diaria de elegir la razón sobre el perjuicio. Bueno, yo soy Cristina Pizan y este ha sido mi aporte al despertar de este mundo. Tienes razón, pero lamentablemente el tiempo se nos termina. Entremos ahora al Renacimiento temprano o 480, desarrollado principalmente en Italia durante el siglo XV. Aquí el movimiento adquiere forma clara. 1453 marca un punto decisivo: la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano. Y este hecho, lejos de ser solo una tragedia política, provocó una migración intelectual. Eruditos bizantinos llegaron a Italia con manuscritos griegos originales de Platón, Aristóteles y otros clásicos, lo cual impulsa aún más el humanismo. Giovanni Pico de la Mirandola, usted representa esta segunda etapa, la afirmación de la dignidad humana. ¿Cómo cambia la visión del hombre en ese momento? ¿En qué se diferencia esta mentalidad de la medieval? Saludos, así es, el mundo ya no es ese lugar oscuro y cerrado que Cristina mencionaba. Estamos en una hora de renacimiento donde los muros de las bibliotecas se han derrumbado. Puesto que no me conformo con la verdad, estudio el latín, el griego, el hebreo y hasta la cábala. ¿Por qué? Porque la verdad es un río que se nutre de muchas fuentes. Verás, venimos de una época donde decían que el hombre era un ser miserable y que estaba esperando el juicio divino. Pero yo sostengo algo distinto en la oración por la dignidad del hombre. Si queremos, podemos enviarnos a lo divino mediante el intelecto. No somos puramente ángeles ni puramente bestias. Esa es nuestra grandeza, la libertad es el centro de todo. Eso suena casi revolucionario, pero ¿y qué pasa con la fe? ¿Están dándole la espalda a la iglesia? En absoluto, pero estamos cambiando la forma de relacionarnos con Dios. Fe basa en el miedo, sino ahora una fe basada en la razón. Recuperemos a Platón y Aristóteles porque creemos que la inteligencia es un regalo divino. El estudio de la filosofía clásica
no la contradice, la enriquece. Es eléctrico, se vive con una curiosidad insaciable. Ya no nos limitamos a repetir lo que dicen los antiguos textos sagrados, ahora los cuestionamos. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Supongo que mi amigo Erasmo, quien hablará a continuación, llevará esta idea mucho más lejos gracias a esos tipos móviles que ahora se llaman imprentas. En esta etapa, el hombre ya no es solo criatura, es creador. Pero todavía hablamos de un fenómeno italiano. El siguiente momento hará que el Renacimiento cruce fronteras. Llegamos al Cinquecento, el siglo XVI, conocido como el Alto Renacimiento. El centro cultural se desplaza de Florencia a Roma. Los papas se convierten en grandes mecenas. Roma se transforma en escenario de monumentalidad artística y poder político. El arte alcanza equilibrio, armonía y perfección técnica. Gracias a la imprenta de Gutenberg, las ideas dejan de ser privilegio de élites italianas y comienzan a circular por Alemania, Países Bajos, Francia e Inglaterra. Erasmo, usted pertenece a este contexto del siglo XVI, cuando el pensamiento ya no es solo italiano. ¿Cómo vive Europa este Cinquecento? ¿Es una época de esplendor o también de tensión? Giovanni hablaba de grandes ideas en palacios florentinos. Yo prefiero hablar de cómo esas ideas llegan a las manos de un estudiante en Lobania o a un clérigo en Basilea. Durante la Edad Media la educación era una repetición mecánica de textos mal traducidos. Basta de eso. Mi lema es ad fontes, ir a las fuentes. Estamos recuperando el griego y el latín puro para leer los evangelios y a los clásicos por nosotros mismos. Ya no necesitamos que alguien nos diga qué pensar, queremos leerlo, compararlo y criticarlo. El humanismo no es solo admirar al hombre, es educarlo. Un hombre que no lee es un hombre que no es libre. La verdad siempre incomoda a los que viven de la mentira. En mi libro, Elogio de la locura, me permití bromear sobre la corrupción y las supersticiones. ¿Cómo podemos hablar de dignidad humana si la religión se ha convertido en un conjunto de rituales vacíos? El humanismo que yo defiendo busca una piedad interior, racional y sencilla. Estamos en un momento de cambio total. Las universidades están floreciendo. El conocimiento viaja en barcos y carreteras, dentro de cajas de libros. El mundo se ha vuelto más pequeño, porque las ideas ahora viajan más rápido que nunca. Entonces, ¿el Renacimiento ya no es solo arte y estatuas de mármol? Oh no, es una reforma intelectual. Estamos formando una república de las letras. Una comunidad de sabios que atraviesa fronteras. Ya no importa si eres holandés, inglés o italiano, si amas la cultura y la razón, eres parte de este nuevo mundo. Mi labor es preparar el terreno, sembrar la duda razonable y la educación. Con usted vemos que el Renacimiento ya no es admiración por la antigüedad clásica, es crítica institucional, es reforma intelectual, y esto nos conduce a la cuarta etapa. Hacia finales del siglo XVI surge el manierismo. Ya no hay equilibrio perfecto, las proporciones se alargan, las composiciones se vuelven tensas, complejas, incluso inquietantes. El optimismo armónico de alto Renacimiento empieza a fracturarse. Este estilo refleja un mundo más inestable, guerras religiosas, crisis políticas, expansión imperial. Thomas More, usted vive esta tensión entre ideal y realidad. ¿Podría decirse que el humanismo, al enfrentarse con el poder, comenzó a perder su inocencia? ¿Es posible gobernar con ética en contexto de ambición imperial y conflicto religioso? Saludos. Es un camino peligroso, te lo aseguro. Mi querido amigo Erasmo cree en el poder de la palabra, pero yo creo que la palabra debe transformarse en justicia. El humanismo no puede quedarse en el papel. Si realmente creemos en la dignidad de la que hablaba Pico de la Mirandola, debemos preguntarnos, ¿por qué hay hombres que mueren de hambre mientras otros nadan en oro? Intentaba denunciar la realidad de nuestra época. Vivimos en una Europa de guerras constantes, de reyes ambiciosos y de leyes que castigan al pobre por robar un trozo de pan, pero no castigan al poderoso por robar una provincia entera. En mi utopía, imagino una sociedad basada en la razón y el bien común. Un lugar donde la propiedad sea compartida, donde todos trabajen y sobre todo, donde la educación no sea un privilegio, sino un derecho. El humanismo en la política es entender que el gobernante no es el dueño del pueblo, sino su servidor. Los humanistas buscamos la armonía. Yo trato de ser un buen servidor del rey, pero primero de Dios. La política sin ética es simplemente tiranía. Estamos intentando aplicar la lógica y la filosofía clásica para organizar las ciudades, para que la ley sea un reflejo de la justicia divina y no el capricho de un hombre. No basta con hablar latín, hay que usar esa inteligencia para reformar las instituciones. Si el hombre tiene libertad, como decía Pico, entonces tiene libertad de construir un mundo mejor. Mi vida ha sido una búsqueda de ese equilibrio entre el deber político y la integridad del alma. El precio de la integridad suele ser alto, pero las semillas que plantamos hoy en la mente de los jóvenes, esa idea de una sociedad más ética, florecerán tarde o temprano. Quizás no en una isla lejana, sino en el corazón mismo de los estados que están naciendo. De hecho, miren a mi joven compatriota, la princesa Isabel. Ella es el ejemplo de cómo estas ideas pueden llegar a sentarse en un trono. Aquí el Renacimiento deja de ser reflexión académica y se convierte en dilema moral. Y finalmente llegamos al Renacimiento tardío. En la Inglaterra de finales del siglo XVI vemos el resultado acumulado de 2 siglos de transformación. La educación humanista forma gobernantes, las universidades florecen, el teatro se convierte en espejo social.
La reina Isabel I es producto de esta formación clásica. Habla lenguas antiguas, estudia retórica, comprende historia. Majestad, podemos decir que el Renacimiento culmina cuando el saber deja de ser privilegio clerical y se convierte en herramienta del Estado. Gracias, me complace escuchar nombres de tan alto impacto. Mi propio tutor, Roger Ascham, era un ferviente seguidor de Erasmo. Lo que para ellos eran teorías, para mí es forma de gobierno. No soy una reina solo por sangre, sino por educación. El humanismo me ha enseñado que un soberano debe ser un filósofo en acción. Mi reino es el resultado de un cambio de mentalidad. Mientras en otros lugares la fe ciega aún arrebata vidas inocentes, yo intento gobernar con la prudencia de Cicerón y la convicción que requiere un Estado moderno. Ya no somos una isla aislada, somos el centro de una experiencia cultural, donde reside el teatro de Shakespeare y la poesía de Spencer, todo gracias a cómo el humanismo ha permeado en la sociedad. He comprobado que la dignidad y la capacidad intelectual también son propias de la mujer. Tomé las herramientas del humanismo para construir un Estado en base al orden y la cultura. Mi inversión en el arte no es un mero capricho, sino una estrategia política para elevar el espíritu de mi pueblo. Lo que empezó como un grito de libertad individual en Italia ha sentado las bases para los estados modernos. Pasamos de cuestionar el mundo a organizarlo y conquistarlo. El conocimiento ya no se encuentra solo en las barcas en el mar o en los teatros en los que el pueblo se ve reflejado. Yo, por ejemplo, soy el resultado de 2 siglos de pensamiento humanista. El Renacimiento no fue un simple capítulo artístico, fue una revolución silenciosa en la forma de entender al ser humano. Del 400 al Cincesto, del mecenazgo florentino a las cortes inglesas, del redescubrimiento clásico al nacimiento del pensamiento crítico, Europa volvió a nacer, pero esta vez con conciencia de sí misma. Quizás esa sea su lección más poderosa. Cada crisis puede contener el germen de un nuevo nacimiento. Quizás el Renacimiento no sea un periodo cerrado. Tal vez cada generación enfrente su propia Edad Media y su propio renacer. La pregunta queda suspendida en el aire. ¿Estamos nosotros también en vísperas de un nuevo despertar? Esto es Ecos del Renacer. Nos escuchamos en el próximo viaje en la historia. Muchas gracias.